Comenzamos. Vamos a comenzar a hablar de la prueba de expresión e interacción escrita, que ya es lo último que nos falta en este curso, ¿ok? Y esta prueba va a tener como evaluación, que es lo que vamos a hacer acá en esta parte de la evaluación, lo primero, el cumplimiento de la tarea. Esto es lo primero que ellos van a evaluar, ¿ok? ¿Qué es el cumplimiento de las tareas? Seguir las instrucciones punto por punto en el orden en el que aparecen en el examen. Recuerda que, por ejemplo, en la tarea 2 de la prueba oral que ya vimos, teníamos que seguir unas instrucciones para describir la imagen. En la tarea 3 de la prueba oral también teníamos que seguir unas instrucciones para disculparnos con un amigo, pedir una cita, eh, en el odontólogo, etcétera, varias situaciones sociales. Y en la tarea 5 también teníamos que seguir unas instrucciones para decir mi opinión sobre determinado tema que se haya escogido para trabajar allí en las tareas 4 y 5. Ok, acá en la parte escrita también vamos a tener unas instrucciones punto por punto, ya las vamos a ver en orden que tenemos que desarrollar en nuestras respuestas así, de esa manera. ¿Ok? Esa es la forma en la que vamos a desarrollar nuestra respuesta, nuestros textos. ¿Ok? Eso es sumamente importante. Esto que le estoy hablando acá de las evaluaciones de la prueba es lo más importante, es lo primero que van a ver los evaluadores cielo. Porque recuerden también que esta prueba la evalúa un profesor de español o una profesora de español, un evaluador CIELE, ¿okay? Que tenga la certificación del CIELE para evaluar este tipo de exámenes. Entonces, también van a ver, obviamente, el uso del idioma, ¿no? La ortografía, los signos de puntuación, aquel que abre, aquel que fecha, ¿sí? Que no existe, por ejemplo, en portugués, ¿no? Esos símbolos de puntuación como este, ¿sí? Que son los que abren y cierran. Entonces, la ñ, ¿ok? Ese tipo de cosas, ¿no? Saber utilizar las comas, los puntos bien utilizados. Eso es parte de lo que es la puntuación, ¿ok? Uy, esa flecha está muy grande. Vamos a colocarla más pequeña. Entonces, eso es parte de lo que es la puntuación. Bueno, la ortografía, que podamos colocar bien los acentos y escribir bien las palabras, ¿no? Ortografía quiere decir buena escritura, ¿sí? Muy bien. Aparte de eso, tenemos que pensar en la gramática, que es lo que hemos trabajado un poco aquí, las estructuras verbales, ¿ok? Todo lo que trabajamos con las perifrasis, los verbos pronominales, todo eso que ya trabajamos, que ya vimos, ¿ok? Sobre todo tenemos que saber utilizar los verbos ser, estar, haber y tener, que son los verbos más utilizados en español, la conjugación de los verbos irregulares, ¿ok? La formación y el uso de los tiempos pasados, que también estuvimos hablando un poco de eso, el tiempo futuro, las diversas formas de expresar el futuro, y sobre todo, muy, muy importante, les van a evaluar aquí la concordancia sujeto-verbo, ¿ok? Tenemos que aprender a conjugar bien esos verbos con sus personas gramaticales. ¿Cuáles son las conjugaciones del yo, del tú, del vos? ¿Ok? Saber bien cuál es la conjugación de cada verbo. Todo lo que estuvimos trabajando a partir bueno, este curso en su parte básica, que fue la parte gramática, y en la parte especializada, que es donde nos hemos metido con las tareas del CIE. ¿Ok? Todo lo que hemos y otras cosas más van a aparecer en el examen, pero esa concordancia sujeto-verbo es sumamente importante. ¿Ok? Otra de las cosas es el alcance del vocabulario. ¿Ok? Es decir, que la forma de expresarse sea la adecuada. Así que vamos a ver que vamos a tener textos formales, textos informales, ¿ok? Textos de nivel profesional, texto de nivel más comunicativo, más simple, ¿ok? Vamos a tener diversos niveles. Entonces, en cada nivel tenemos que utilizar un vocabulario diferente. Esto es igual que en la prueba oral, ¿no? El nivel del vocabulario va aumentando progresivamente a medida que van pasando las tareas. Y en el texto, dentro del texto,
vamos a tener que utilizar los mecanismos de cohesión del texto. ¿Cuáles son? Los conectores que ya vimos, ¿ok? Los conectores que vimos, sin embargo, no obstante, aunque, mientras, ¿sí? Muy importante utilizar los conectores porque los conectores son los que nos van a dar fluidez, ¿ok? Los organizadores de la información también, que estuvimos hablando un poco de ellos, ¿no? En primer lugar, en segundo lugar, por lo tanto, bueno, eso sería de referencia, ¿no? En fin, luego, después, finalmente, primero, segundo, lo que me sirve para organizar mi texto, mi ideas. En este ejercicio, lo importante, o en estos ejercicios, en esta prueba, lo más importante es la organización de las respuestas. Respuesta bagunzada no vale, ¿ok? Tiene que ser una respuesta bien organizada. También nos van a tomar en cuenta los marcadores de tiempo. Recuerden que estuvimos trabajando los marcadores de tiempo durante todo el curso. Marcadores de tiempo del futuro, marcadores de tiempo del pasado, marcadores de tiempo del presente, marcadores de tiempo abiertos, marcadores de tiempo cerrado, ¿ok? Ahora, el mes pasado, hace 5 meses. También marcadores de referencia en cuanto a por lo que concierne, ¿sí? Y bueno, todas las palabras que sean deícticas, es decir, que le den sentido a mi contexto, y todas las palabras de transición, como las conjunciones, las preposiciones, que también las vimos un poco, me van a ayudar a responder este texto, ¿sí? Esto no se hace de la noche a la mañana, para esto hay que entrenar. Tenemos que saber la información, está bueno lo que nos explica Cari, pero también hay que practicar, ¿sí? Lo que yo les doy será un 30, un 20%, lo que ustedes escuchan, lo que entienden, eso está perfecto. Pero para llegar a un 100% o un 90% tenemos que practicar, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, vamos a comenzar hablando entonces de la prueba como tal. Ya hablamos de la evaluación. Ahora, ¿cuánto dura? Dura 50 minutos y esta prueba solo va a tener 2 tareas, no es como la prueba oral que tenía 5 tareas, solo va a tener 2 tareas. La primera tarea es un mensaje corto y yo les recomiendo dejar los primeros 10 minutos del cierre para hacer ese mensaje corto, pero tomarse solo 10 minutos, 10, 11, 12, como máximo 15 minutos, no más de eso. ¿Por qué? Porque la segunda tarea, que es un texto largo, necesita mucho más de su tiempo. Y recuerden que esta prueba es mucho de gestionar el tiempo, de cuidar de el tiempo en general, ¿ok? De ver cómo está funcionando el tiempo. ¿Vale? Muy bien. Entonces, en la tarea 1, ¿sí? Nos van a evaluar del nivel A2, B1, de lo más básico a lo más complejo. Eso va a ser en la tarea 1. Mientras que en la tarea 2 van a evaluar del nivel B2 al C1. Si su nivel de español no es tan alto, tienen que hacer mejor la tarea 1 para aumentar este B2, ¿ok? Este B1 y llegar más rápido a este B2, ¿ok? Obviamente las 2 tareas hay que hacerlas muy bien, pero bueno, esto es una recomendación. Además, usar los conectores es imprescindible. Y otra cosa, además de los conectores, que es sumamente importante, tienen que escribir lo que se les pide dentro del ejercicio. Tenemos que utilizar el mismo vocabulario del ejercicio, tenemos que utilizar los mismos verbos con los que ellos nos preguntan, tenemos que usar esos verbos para responder, ¿ok? Porque de nada va a servir un texto bonitiño, charmoso, grande, en español perfecto, sin errores, si no se hace lo que ellos dicen. Si tenemos un texto hermoso en español, pero no cumple con las instrucciones de la tarea, es un texto que no va a servir de mucho, ¿ok? Que no va a funcionar para mucho, ¿ok? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas en esta parte? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿O estamos claros con esta parte de la prueba escrita? Muy bien. Ahora les voy a explicar entonces tarea por tarea, ¿sí? Vamos a hablar de la tarea 1, ¿ok? En la tarea 1
nos van a evaluar, bueno, ya les dije, del nivel A2, que es un nivel no tan bajo, pero un poco bajo, hasta el nivel B1, que es el nivel intermedio, donde ya hablamos la lengua, y nos van a pedir que escribamos entre 100 y 150 palabras. Recuerden que yo les había dicho que vamos a dejar 10 minutos para hacer estas 100, 150 palabras, ¿ok? Esto aquí es muy importante, 10 minutos en 100 o 150 palabras en 10 minutos. Esto es sumamente importante, ¿ok? Instrucciones, ¿qué vamos a tener que saber ahí? Saber saludar, ¿ok? Saber responder a las preguntas del interlocutor y brindar información. Brindar información ya lo hicimos en la prueba oral. ¿Recuerdan cuando decían, yo soy estudiante, mi número de teléfono es tal cosa, tal cosa? Bueno, acá también les van a hacer algún tipo de preguntas que tengan que ver con su vida personal, pero es para meterlas dentro de una respuesta elaborada. Vamos a tener probablemente que elegir un lugar o un acontecimiento en el pasado, seguramente, o la expresión de gustos. Tenemos que saber usar el verbo gustar, el verbo encantar, el verbo odiar, que también lo vimos acá, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Y también vamos a tener que narrar, bueno, ya lo habíamos dicho arriba, una anécdota o un acontecimiento o una experiencia. Esto es de nivel B1 y tenemos que saber utilizar los pasados. ¿Ok? Y despedirse. Fíjense que esta va a ser la estructura de mi carta, ¿no? Esta va a ser la estructura. Saludar, ¿ok? Seguir las instrucciones paso por paso y despedirme. Esta va a ser la estructura de mi carta, ¿ok? ¿Cómo va a ser el ejercicio? Ya vamos a ver ejemplos, pero fíjense cómo va a ser. Primero vamos a tener que leer un texto de estímulo y vamos a tener que escribir sobre algo de la vida cotidiana. Son generalmente en este texto, que es de 100 a 150 palabras y que lo vamos a hacer en 10 minutos, son generalmente cartas, correos electrónicos, a familiares, amigos. Tenemos que escribir mensajes a profesores o jefes. Puede ser en forma de cartas, de correos, pero también puede ser un foro o un blog en internet, donde nos pidan escribir alguna cosa. ¿Ok? Pero siempre va a tener esta misma estructura. Saludar, seguir las instrucciones, despedirse. ¿Ok? ¿Qué va a tener en cuenta la calificación? Bueno, la calificación nos va a hablar primero del cumplimiento de la tarea. ¿Qué es el cumplimiento de la tarea? Seguir las instrucciones paso por paso en el orden en el que te son dadas. ¿Ok? Y el nivel de la lengua. Ya les dije que para cada tarea vamos a tener un nivel. Entonces, el nivel de la lengua, ¿cómo lo vamos a saber? Bueno, si sabemos manejar los tiempos verbales en presente, pasado, futuro, si sabemos manejar los marcadores de tiempo, ¿ok? El subjuntivo presente y pasado y el condicional, el estilo indirecto y los conectores, ¿ok? Que son, digamos, los contenidos A2 y B1, ¿sí? Esto sería básicamente lo que deberíamos saber para el día del examen, ¿sí? Muy bien, aquí hay alguna pregunta, algo que no haya quedado claro en esta parte, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver acá algunos ejemplos y cómo funciona esto en la plataforma, ¿sí? Si estamos en el simulador Cielo, vamos a tener primero el tiempo de la prueba, que va a empezar a contar para atrás en forma regresiva desde el minuto 50 hasta el minuto 0. Nosotros tenemos que administrar bien ese tiempo, ¿sí? Después vamos a tener aquí las instrucciones. No importa que ahora no se lea, porque yo lo que quiero es que ustedes vean cómo está estructurada la prueba, ¿no? Estas instrucciones las vamos a seguir orden por orden, perdón, en orden, una por una, en nuestra respuesta que la vamos a colocar acá, ¿sí? Tenemos que seguir ese orden de las instrucciones acá. Luego vamos a tener un texto de estímulo, que es un texto que, como el de la tarea 4, ¿recuerdan? De la prueba oral,
que tenemos que leer, de donde tenemos que sacar palabras claves y tenemos que utilizar para escribir, para poder escribir nuestra respuesta. Muy bien, después tenemos aquí el número recomendado de palabras. ¿El no es recomendado? No. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tienen un mínimo y un máximo. No se recomienda escribir menos del mínimo. Si el mínimo es 100, no pueden escribir 99 palabras. ¿Ok? No deben escribir menos del mínimo. Siempre tiene que estar por encima del mínimo. Ahora, escribieron 101 palabras. Ah, perfecto. Porque está encima del mínimo. ¿Ok? Entonces, vamos a escribir entre 100 y 150 palabras. ¿Sí? Acá vamos a tener la cajita de texto donde vamos a desarrollar nuestra respuesta. Aquí es donde vamos a escribir con el computador. Todo lo que escribimos se va a marcar acá, ¿sí? Además de eso, vamos a tener un teclado de apoyo. ¿Para qué este teclado de apoyo? Este teclado es para colocar los signos que no existen en los teclados en portugués cuando hacen el examen, ¿ok? En Brasil, por ejemplo, que las computadoras no tienen estos símbolos, ¿sí? Sí los tienen, pero hay que sacarlos como con comandos y esas cosas. Entonces, vamos a utilizar el teclado para eso, para utilizar esos signos. Y vamos a tener, por último, un contador de palabras, a contagens de palabras. ¿Ok? Todo lo que ustedes escriban aquí, todo lo que escriban, va a ser contado aquí. 2, 3, 4. Recuerden que el número de palabras tiene que ser entre 100 y 150. Entonces, ¿cuál es el secreto? Presten atención aquí. ¿Cuál es el secreto para hacer esta prueba bien? Tenemos que ficar giolio, estar atentos al conteo de palabras, cuántas palabras llevo y el tiempo, ¿sí? Conteo de palabras y tiempo mientras voy haciendo mi respuesta. ¿Cuál es nuestra meta en este conteo de palabras? Tenemos que escribir entre 100 y 150 palabras. ¿En cuánto tiempo? En 10 minutos. ¿Ok? En 10 minutos yo tengo que escribir este número de palabras. Entonces, para eso yo voy a estar pendiente del tiempo y del contador de palabras mientras voy ideando, pensando mi respuesta. Mi respuesta tiene que tener palabras claves del texto de estímulo y tiene que tener los verbos y las proposiciones que me hacen en las instrucciones. ¿Ok? Muy bien. Y aquí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta en esta parte? ¿No? Muy bien. Vamos a borrar acá. Vamos a continuar. Bien, fíjense, vamos a leer un ejemplo, que este es el ejemplo que está en el simulador del cielo. Exactamente el mismo ejemplo. Nos coloca en una situación. Usted ha recibido un mensaje de una amiga y va a responderlo. Si es una amiga, ¿cómo es la situación? ¿Cómo voy a escribir? De modo informal. ¿Cuáles son los pronombres del modo informal? Tú y vos. ¿Vale? ¿Sí? Ok, si escogemos el tú, vamos a hacer todo para el tú. Si escogemos el vos, todo para el vos. ¿Qué es todo, Cari? La conjugación, ¿ok? De verbos, los pronombres, los posesivos, todo, todo, todo lo que sea para el tú o para el vos, tiene que tener concordancia con esto, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Ahora, en el mensaje a su amiga, usted debe saludarla, decir cómo es su casa en Granada, ¿sí? Fíjense que ellos no nos van a dar toda la información de una vez, sino que ellos van a ir dando como tipo pings de información, ¿no? Como pequeños datos de información y nosotros al final tenemos que hacer el rompecabezas de toda la situación para poder escribir bien una respuesta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, escribir cómo es su casa en Granada. Ah, una nueva ciudad, ¿no? Bien, ¿cómo es su casa? Entonces yo tengo que utilizar
el verbo ser para describir mi casa. Ah, mi casa es grande, es bonita. A eso me refería con saber utilizar los verbos ser, estar, haber y tener. ¿Ok? Después, ¿qué medios de transporte hay? Entonces yo tengo que utilizar el verbo haber en su sentido de existencia. ¿Ok? Cuando hablamos de medio de transporte, estamos hablando del transporte público. No es que, eu vou de carro só. Ok, perfecto, usted puede ir solo de carro, pero necesitamos que nos hable del transporte público de la ciudad. Ok, muy bien. Ah, de colectivos que son ómnibus, si tiene taxi, si tiene tren, si tiene metro, si tiene, lo que tenga la ciudad. ¿Ok? ¿Cómo es la zona donde está? Cuando nos preguntan cómo es la zona donde está, aquí tengo dos verbos para describir el lugar, cómo es y dónde está, si está cerca de la ciudad, si está lejos, si es céntrico, si es alejado. Tengo que manejar todo este vocabulario de descripción de las casas y de los lugares. ¿Ok? Y utilizar los verbos, como es, qué hay, cómo es el lugar, dónde está, verbo locativo. ¿Sí? Muy bien, después tengo que decir, ¿qué cosas le gustan a usted? ¿Sí? Si estuviese contándoselo a la amiga, y qué cosas no le gustan de su nueva vida. No es que le gusta y que no le gusta de toda su vida, no. Es que le gusta y que no le gusta de esa nueva vida. ¿Ok? Fíjense acá. Tenemos lo primero, información, que es en Granada. Segundo, que tengo una nueva vida en ese lugar. ¿Ok? Entonces aquí tengo un verbo nuevo. Tengo que utilizar me gusta y no me gusta. Estamos muy acostumbrados a hablar con facilidad de lo que nos gusta, pero a veces nos cuesta decir lo que no nos gusta y olvidamos que también tenemos que explicar lo que no nos gusta. Entonces, en los dos sentidos, de esa nueva vida. ¿Sí? ¿Ok? Hasta aquí van las instrucciones ahora. Después nos dice contar qué cosas ha hecho, o qué cosas ya fez en el pasado, qué cosas ha hecho en el extranjero. En el extranjero, entonces nos están dando a entender que usted viajó por varios países fuera de su país, ¿ok? Durante estos años. Entonces, tenemos que hablar en pasado, ¿sí? Bueno, aquí tenemos el verbo pronominal. Le gusta y no le gusta. Y aquí tenemos que hablar en pasado y usar los marcadores de tiempo, ¿sí? Hablar en pasado, usar los marcadores de tiempo, ¿vale? Muy bien. Vamos a leer el texto de estímulo. Fíjense. Ah, bueno, y después de que haga las instrucciones, fíjense que las instrucciones no es nada más, voy a seguir las instrucciones. No, tienen detalles estas instrucciones, ¿no? Entonces, al final, vamos a despedir, ¿no? Vamos a cerrar nuestra carta despidiendo, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, vamos a leer el texto de estímulo para ver qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? O qué es lo que nos está escribiendo esa amiga y qué es lo que le vamos a responder. Hola, ¿qué tal? Fíjense que ella me está saludando de forma informal, ¿no? Me ha dicho Miguel que estás viviendo en Granada, que has encontrado un trabajo aquí. ¡Qué bien! ¿En qué zona estás? ¿Cómo es tu casa? ¿Te gusta la ciudad? Dice también que has estado en el extranjero. ¿Qué has hecho allí? Allí en el extranjero. ¿Cómo te ha ido? Escríbeme y cuéntamelo todo, Nuria. Nuria, aquí está la persona para quien yo voy a responder mi carta. ¿Ok? Esta es la persona a quien yo le voy a responder, a Nuria. Fíjense que en el texto del título tenemos preguntas que nos ayudan a responder, ¿sí? Pero yo en mi respuesta no voy a solo responder estas preguntas. Yo puedo responderlas, pero yo no puedo seguir el orden de estas preguntas, ¿ok? Seguir el orden de estas preguntas, no.
yo tengo, para responder, yo tengo que seguir el orden de las instrucciones. Este es el orden que yo voy a seguir para responder. ¿Ok? Seguir el orden de las instrucciones. Y en esas preguntas, o muchas de esas preguntas, están relacionadas con las instrucciones. Por ejemplo, ¿en qué zona estás? Aquí está lo de la zona, ¿no? Zona donde estás. ¿Cómo es tu casa? Entonces aquí hablamos de la casa. ¿Te gusta la ciudad? Entonces decir de lo que le gusta o no le gusta. Dice también que has estado en el extranjero, ¿sí? Contar qué cosas usted ha hecho en el extranjero. ¿Qué ha hecho allí? ¿Cómo te ha ido? ¿Sí? Ahora, tenemos como toda la información, pero nos falta. Y esto es muy importante. Presten atención aquí. En el texto de estímulo siempre va a haber una pregunta o una información de más que no está en las instrucciones, ¿sí? Ustedes se podrían preguntar, ¿qué está haciendo esta persona en Granada? Tiene una nueva vida, ha viajado por el extranjero, ¿ok? Tiene una nueva casa, pero ¿qué hace esa persona allí? Entonces, has encontrado un trabajo aquí. Esto es una información extra que no está en las instrucciones y que siempre va a aparecer en el texto de estímulo. Y esta información extra tenemos que incorporarla en nuestra respuesta. ¿Ok? Tenemos que incorporarla porque es súper necesario. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta con esta tarea 1? ¿No? Muy bien. Esta tarea, recuerden que tenemos que responderla en unos 10 minutos, como mínimo, 10 minutos o menos, si se puede, y que tenemos que escribir como mínimo 100 palabras. ¿Ok? Entonces tenemos que entrenarnos para escribir la respuesta de todo esto, pero como yo hice el análisis, en 10 minutos y solamente escribir 100 palabras. ¿Sí? Bien, muy bien. Vamos a ver acá eh, un ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. ¿Ok? Yo podría responder esta carta. ¿Sí? A ver, Kesia, ¿puedes leer esto para nosotros? Solamente esta primera parte. Sí. Hola, Dale. Núria, ¿cómo estás? Recibí tu carta. Estoy bien en Granada. Vivo acá desde hace meses. Ahora alquilo un departamento cerca del mar. Tiene 2 habitaciones, un baño, sala y cocina. Es bastante amplio. Tiene ventanas grandes y entra la luz natural. Lo bueno es que queda cerca del tren, que comunica con la ciudad. Puedo ir a mi empresa en tren, pues ahora soy la secretaria de una empresa internacional. Muy bien, perfecto. A ver, Alexia, ¿puedes leer la segunda parte del texto? Sí, en la zona donde vivo hay muchos bares y tiendas, pero también hay muchos turistas. Me gusta que los paisajes son bonitos, las personas son simpáticas y las comidas son deliciosas. Aunque no me gusta mi vecino, es muy raro y ruidoso. Toca el piano en la madrugada. Por otra parte, quería contarte que el año pasado estuve en París para escribir un libro. Espero verte pronto. Te mando abrazos. Camila. Muy bien. ¿Hay alguna palabra que no conocemos allí? ¿Alguna expresión que nos genere dudas? Vecino é vizinho? Ajá, meu vizinho, que mora do meu lado. ¿Sí? Ok, vamos a ver cómo está estructurada esta respuesta. Fíjense. Vamos a tener que primero saluda. Hola Nuria, ¿cómo estás? ¿Sí? Después habla de la casa y el transporte. Pero además de eso, fíjense que en las instrucciones nos dice, usted ha recibido un mensaje de su amiga. ¿Cómo le respondemos en la respuesta? Recibí tu carta, amiga, ¿sí? Estoy bien en Granada.
y sigue las instrucciones, ¿ok? Vivo acá desde hace 5 meses. Ahora alquilo un departamento cerca del mar. Y empieza a hablar del departamento, de la casa. Tiene 2 habitaciones, un baño, sala y cocina. Es bastante amplio. Tiene ventanas grandes y entra la luz natural. La descripción del departamento no puede ser solamente que es grande y que es bonito. No. Tenemos que decir cuántas habitaciones, cuántos baños, la sala, si entra la luz, si es oscuro, si Profe, uma además de dúvida. decir, ajá, Foi descrever vivo acá hace 5 meses? Sim, sí, lo desde? sí, también puedes escribirlo, ¿sí? Muy bien, entonces es bueno que hagan este tipo de descripciones. Tiene ventanas grandes, entra la luz natural, etc. ¿Ok? Después habla del transporte. Lo bueno es que queda cerca del tren que comunica con la ciudad. Puedo ir a mi empresa en tren, pues ahora soy la secretaria de una empresa internacional. Entonces está colocando la información extra. La información extra no tiene un lugar específico dentro de la instrucción. Vocês vai procurar um cantinho onde ela encaixar bem, sin estragar a orden do texto. ¿Okay? Ustedes van a buscar un lugarcito donde puedan encajar bien esa información sin dañar la estructura del texto y que quede con sentido, ¿no? Que lo pueden vincular con el tema del transporte, con el tema de lo que les gusta, lo que no les gusta. ¿Ok? Después habla de la zona. En la zona donde vivo hay muchos bares y tiendas, pero también hay muchos turistas. Ya está. No necesitan decir tantas cosas, solamente dar una descripción, ¿sí? Después habla de lo que le gusta y lo que no le gusta. Fíjense que está estructurado en el orden de las instrucciones, ¿sí? Me gusta que los paisajes son bonitos, las personas son simpáticas y las comidas son deliciosas. Aunque no me gusta, aunque de contraposición, me gusta, no me gusta, contraposición, no me gusta. Mi vecino es muy raro y ruidoso. Toca el piano en la madrugada. Por otra parte, y aquí está con esto vinculando lo de la extranjera, que es otra de las instrucciones que tenemos que desarrollar también. Quería contarte que el año pasado estuve en París para escribir un libro. Espero verte pronto, te mando abrazos y ya que estamos en la despedida. Palabras importantes, marcadores de tiempo. Desde hace 5 meses o hace 5 meses, pensé yo aquí, ahora, alquilo, ahora en este momento, ahora soy la secretaria de una empresa, dando a entender como que hace un tiempo, hace poco tiempo atrás no lo era, ahora sí. ¿Ok? Eso es lo que me da a entender ese ahora. El año pasado, los marcadores de tiempo son los que me van a contextualizar mi historia, lo que me van a contextualizar lo que yo estoy explicando, ¿sí? Importante, uso de los verbos, ¿no? Es bastante amplio, tiene ventanas, queda cerca del tren. Recuerden que cuando utilizamos el verbo quedar como locativo, no lo usamos como pronominal, no decimos se queda, no, no. Queda cerca del tren, hay muchos bares, son bonitas, hay muchos turistas, son deliciosas, ¿ok? Conectores, otra de las palabras que van a evaluar en su examen. Muchos conectores, ¿ok? Para unir todas las ideas. Lo bueno es que, pero también, aunque por otra parte quería muchos conectores. Y el verbo pronominal, ¿ok? ¿Cuál es el verbo pronominal que estamos utilizando aquí? Me gusta, no me gusta, que es el verbo que nos piden en las instrucciones. Y por último, vocabulario del propio texto, ¿no? Bueno, Nuria es una información que me da el texto. Recibí tu carta es una información que me da en general el ejercicio. En Granada, ahora soy la secretaria de una empresa. En la zona, fíjense que yo estoy utilizando palabras del propio planteamiento del texto, de las instrucciones y de lo que tengo que hacer del ejercicio en general. ¿Ok? Porque acá esta prueba se llama de expresión e interacción oral.
La expresión es lo que yo, perdón, escrita. La expresión es lo que yo consigo escribir, lo que yo consigo hacer. Pero la interacción es cuando yo le demuestro a los evaluadores de CIEL que yo entendí el ejercicio y que estoy utilizando sus mismos términos, sus mismos verbos, sus mismos planteamientos. Y entonces aquí vamos a tener que este texto fue hecho en 143 palabras. Es un buen número, está por encima de 100 y está por debajo de 150, que eran los que me pedían acá. Acá recuerden que siempre tenía que escribir en 10 minutos, ¿verdad? Entre 100 y 150 palabras. ¿Sí? Muy bien. Si usted escribe menos de 100, comienza a cobrar de la calificación. Es así. Empieza a quitarle calificación. Si escribe más de 150, está bien, pero van a perder tiempo del siguiente ejercicio que también amerita su atención. Y es preferible dedicarle un poco más de tiempo al otro ejercicio y no perder mucho tiempo haciendo este ejercicio. Para hacer este ejercicio perfecto hay que entrenar, 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 entrenar. Hacer como mínimo 10 cartas. ¿Ok? Una carta diaria durante varios días para que puedan tener práctica ya el día del examen, entonces ya van a saber cómo hacer esta tarea. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas aquí? Preguntas en esta parte. ¿No? ¿Estamos tranquilos? ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Entonces, recuerden aquí, siempre les digo, vamos a desarrollar el texto en el orden de las instrucciones y no en el orden de las preguntas de estímulo. Vamos a seguir todas las instrucciones sin saltar ninguna. ¿Ok? Vamos a responder con el verbo pronominal que se nos pregunte. Generalmente se trata del verbo gustar. Vamos a incorporar la información de más que ofrece el texto de estímulo. Y por último, vamos a usar las palabras de transición, los marcadores y los conectores. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer el día de nuestro examen. ¿Vale? ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahí está. Vamos a hablar ahora de la prueba de expresión e interacción escrita, pero en la tarea 2. ¿Okay? En la tarea 2 vamos a tener ya un nivel más alto de evaluación, es el nivel B2 al C1. Vamos a escribir un poco más, un poco bastante más, entre 250 palabras y 300. Para organizar este texto, yo les recomiendo dejar los 40 minutos restantes, ¿no? La prueba dura 50, utilizamos 10. En la primera tarea nos quedan 40, entonces vamos a utilizar estos 40, 35, más o menos 37, en esta tarea. Esta tarea exige un poco más de nuestro tiempo y de nuestra dedicación, ¿sí? Muy bien, vamos a tener que escoger entre dos opciones. Una primera opción, que es un texto de opinión, una segunda opción, que es para escribir una carta formal. Okay, ya les voy a explicar cómo va esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es leer un texto de estímulo en ambas opciones sobre el tema que escogimos y va a tomar en consideración la calificación de la tarea anterior, de lo que hicimos en la tarea 1. Por eso es importante, la tarea 1 evalúa del A2 al B1. Es importante que en la tarea 1 consigamos ese B1 para poder llegar aquí más rápido a este B2. Porque si sacamos A2 en la primera tarea o A1, que también pudiéramos sacar, va a ser más difícil llegar a ese B2. Entonces es bueno que en la tarea anterior podamos conseguir un B1 de una vez. ¿Okay? En las instrucciones, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elegir entre dos opciones, ¿okay? Que ya les dije, opción 1 y opción 2. ¿Ok? Acá vamos a tener un poquito menos de un minuto para escoger. Si no escogemos a tiempo, la prueba va a ser aleatoriamente por nosotros. Entonces, es mejor escoger con tiempo, premeditadamente, pensado previamente lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque si yo dejo que pase el tiempo y dejo que la prueba escoja,
por sí misma, entonces va a escoger probablemente la que yo no quería. ¿Sí? La ley de Murphy existe. Entonces es mejor no dejarlo a la suerte, no dejar que la ley de Murphy actúe y escoger mi opción antes de terminar, ¿sí? Antes de que la prueba escoja por sí misma, antes de terminar el tiempo. Entonces, en esta tarea tenemos que opinar, comparar, proponer soluciones, hablar de situaciones reales, hablar de situaciones imaginarias, ¿ok? Tenemos que hacer varias cosas en esta tarea. Ok, primero, opción 1, que es escribir un texto de opinión. Esta opinión no es simplemente lo que yo pienso sobre, no es solo eso. Es la opinión como género textual, ¿sí? ¿Ok? Existe la reseña, el resumen, existen un montón de opciones de texto. La opinión es uno de esos tipos de texto, ¿no? Existe la crítica también. ¿Qué pasa con la opinión? Dentro de la opinión, yo tengo que saber cómo se escribe una opinión para poder hacer una opinión, ¿sí? Como un género textual. No es solamente opinar de decir lo que yo pienso. Eso es parte, eso es una pequeña parte de toda la composición del texto. Pero las opiniones tienen una estructura muy específica en español y vamos a verla ahora, ¿sí? Entonces, obviamente van a tener que leer un texto de estímulo cuando hacemos una opinión. Generalmente son temas de opinión pública, es decir, de cosas de las que se habla a nivel mundial o a nivel continental, de cosas que son probablemente conocidas por muchas personas a nivel público, ¿sí? Generalmente son mundiales, muchas veces están vinculadas con situaciones reales. Algunas veces le podrían pedir que escriban artículos de periódicos, como le pidieron a aquí que escribiera un texto para reclamar sobre las cosas de basura en su ciudad. ¿Ok? Y aquí van a tener que presentar el tema, expresar su opinión. Recuerden que su opinión es como género literario. ¿Ok? Bien, muy bien. Ok, entonces, vamos a dar nuestra opinión, género textual, y vamos a exponer argumentos, ¿sí? Esta opción generalmente es un poco más complicada porque exponer argumentos ya es difícil en la lengua materna, ¿ok? Imagínense en una segunda lengua, es un poco más complicado. Se puede hacer si se sabe estructurar bien, se saben utilizar los conectores y todo lo demás, pero hay que pensar si es más fácil hacer la opinión o hacer la carta formal, ¿ok? Y bueno, elaborar una conclusión para cerrar. Esto sería lo que tenemos que hacer en la primera opción. En la segunda opción, ¿ok? Que es escribir una carta formal, también vamos a tener que leer un texto de estímulo. Generalmente son temas sociales locales de alguna comunidad, de alguna ciudad, y generalmente son hipotéticos. O sea, son cosas no reales, son situaciones imaginarias en las que tenemos que pensar como si estuviésemos dentro de esa situación, cómo solucionaríamos esos problemas dentro de esa situación. ¿Ok? Podemos escribir una carta oficial, tenemos que presentarnos, exponer un problema, ¿ok? Puede ser una carta a un periódico también, ¿sí? En la que se queje o exprese su opinión, quejarse, o reclamar, ¿ok? Sobre determinada realidad o problema, tenemos que proponer soluciones a ese problema y tenemos que decir qué respuesta esperamos, ¿ok? Esto es más complejo de lo que parece, chicos y chicas. No es que yo voy a decir, espero una buena respuesta o espero su respuesta. No, no, no. Tienen que decir qué respuesta esperan. ¿Cuál es la respuesta que están esperando? Ah, yo espero que nos aprueben un crédito. Yo espero que este lugar lo nombren Patrimonio Cultural de la Humanidad. Yo espero que puedan tomar cartas en el asunto y puedan destruir la estatua y construir un lugar ecológico. No sé, cualquier cosa. Tienen que decir qué es lo que esperan. No solamente decir que lo esperan. ¿Ok? Vamos a ver eso en cada una de las opciones. ¿Sí? Vamos a comenzar con la opción 1.
¿ok? Porque, bueno, lo que les decía, vamos a tener menos de un minuto para escoger. Cuando es la opinión, es esta de acá y les va a aparecer el título. Por ejemplo, escribir un texto sobre la solidaridad de los desastres naturales, que es lo que está en el simulador del cielo, pero pueden ser otros temas. Como les dije ayer, hay una lista de temas ahí en el Classroom donde están todas las cosas de nuestro curso. Y escribir una carta formal va a ser donde también les van a dar el título del tema, ¿no? El cierre del café olímpico. Entonces ustedes van a decidir si van a hacer la opinión o si van a hacer la carta formal. ¿Ok? Ustedes van a clicar donde consideren mejor, ¿sí? La 1 o la opción 2 y van a entrar. Bien, cuando entran, bueno, recuerden que este tiempo es limitado, ¿no? Que si no lo escogen a tiempo, la prueba va a escoger aleatoriamente ustedes y no pueden cambiar después su decisión. A ver, entonces vamos a hablar de esa opción 1. ¿Cómo es? Cuando entramos, vamos a tener de nuevo nuestro contador de tiempo. Aquí ya va a tener el tiempo mucho más disminuido porque hay que restarle los 10 minutos de la tarea anterior. ¿Ok? Entonces, vamos a escribir un texto de opinión y ellos les van a dar una situación acá. Ya vamos a leer esto, ¿sí? Esta es la situación con las instrucciones. Después vamos a tener un texto de estímulo. Este texto de estímulo nos va a servir para sacar algunas palabras claves para responder. Luego tenemos, igual que en la otra tarea, un número recomendado de palabras. Ya saben que ese número no es recomendado, no. Si ustedes escriben menos del mínimo, que en este caso es 250, empieza a quitar de la calificación. Entonces, si escriben 249 palabras, no vale, ¿sí? Tiene que ser por encima de las 250. 251, ok, sí, ahí sí, ¿ok? Entonces, tratar de escribir más de eso. ¿Pueden escribir más de 300 palabras? Pueden escribir más de 300 palabras, pero el tiempo, van a perder tiempo que después necesitan utilizar para revisar su texto, ¿sí? Porque en este ejercicio no se trata solo de escribir y ya está. No es solo leer las instrucciones y escribir. Es leer las instrucciones, hacer un esquema para organizar mi respuesta, escribir mi respuesta y dejar un tiempo para revisar y arreglar los posibles errores, ¿ok? Después vamos a tener la cajita de texto. Saben que van a poder escribir aquí, ¿ok? Con el teclado de apoyo, igual que en la primera tarea, ¿no? Vamos a tener para escribir esos símbolos que no existen, ¿ok? Por ejemplo, y vamos a tener, por supuesto, el contador de tiempo, ¿sí? Entonces acá vamos a hacer lo mismo que hicimos en la primera tarea. Vamos a estar pendientes del contador de tiempo y del tiempo que tenemos disponible. Aquí la meta es 250 o 300 palabras, ¿verdad? En unos 35 o 40 minutos, ¿sí? ¿Ok? Esa va a ser nuestra meta. Entonces, todo lo que escribamos aquí se va a contar aquí y aquí el tiempo nos va a ir diciendo qué falta. ¿Bien? Muy bien, entonces cuando entramos, vamos a ver las instrucciones, ¿sí? ¿Ok? Les van a dar una situación y luego nos van a ir diciendo qué es lo que vamos a hacer. Y además vamos a tener nuestro texto de estilo. Este texto aparece en el simulador del cielo, ¿sí? El que yo les pasé el link para que ustedes puedan entrar ahí y revisar todo. ¿Vale? ¿Sí? Muy bien. Entonces, primero nos dan una situación, ¿verdad? Lea la siguiente noticia. ¿Cuál es la noticia? Es mi texto de estímulo. Esa va a ser la noticia que voy a leer, ¿sí? Y escribo un texto de opinión. Ya saben que es opinión como género textual y no solamente como lo que yo pienso, sino que tengo que saber un poquito cómo se construye una opinión como género textual para un periódico local sobre la solidaridad ante los desastres naturales. Entonces, este es mi destinatario, un periódico local. Probablemente ellos te coloquen allí el nombre del periódico. En el cielo tienen un periódico imaginario
que se llama Mundo Ñ, ¿sí? Generalmente es ese. O pueden colocar un nombre de algún periódico, ¿sí? Y nos dicen el tema, solo el tema. Entonces, aquí se nos dice la solidaridad ante los desastres naturales. El tema no van a ser los desastres naturales, esto es parte del tema. El tema central va a ser la solidaridad. Eso es de lo que vamos a hablar aquí. Entonces, tenemos que presentar el tema, tenemos que expresar nuestra opinión, lo que pensamos al respecto, y tenemos que hacer argumentos. Argumentos como los aprendimos en las opiniones de la tarea 5, decir por qué, hablar de lo negativo, hablar de lo positivo, incluir datos, ¿qué más? Colocar ejemplos. Todo eso es parte de lo que son los argumentos. ¿Ok? Y dentro de los argumentos, como esto es una opinión, esto es muy importante, tenemos que dar una propuesta o una solución en el caso de que sea un problema. ¿Cómo pensamos nosotros que podrían ser mejor las cosas? Y por último, elaborar una conclusión. ¿Sí? ¿Okay? Cuando elaboramos una conclusión, tenemos que invitar a nuestro lector, convidar a la persona que está leyendo. ¿Sí? ¿Quién es nuestro lector? ¿Para quién está dirigido mi texto? ¿Quién va a recibir mi texto? El texto es para un periódico local. Entonces, aquí los jornalistas, la redacción del periódico es la que va a leer mi texto. Entonces, yo tengo que escribir para él. Pero ¿qué pasa? ¿Qué era lo que les decía? Cuando yo hago un género de opinión, en las instrucciones no tengo hacer una propuesta ni tengo invitar al lector. Esas son cosas que no aparecen en las instrucciones. Entonces son cosas que yo debo ya saber de antemano que esto se hace cuando yo hago un texto de opinión. Cuando yo hago un texto de opinión, yo tengo que saber que tengo que hacer una propuesta y que tengo que invitar al lector. ¿Ok? Esto es muy importante. Es por eso que la opinión es más difícil de hacer que la carta formal. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Vamos a leer ahora un poquito el texto de estímulo. ¿Sí? La solidaridad ante los desastres naturales. Ante los grandes desastres naturales como terremotos, volcanes, tsunamis, etc., todos los países se movilizan para enviar ayuda humanitaria. Sin embargo, no siempre la ayuda es todo lo eficaz que cabría pensar a partir de los recursos movilizados y el capital recaudado para la causa. ¿Son útiles las donaciones? ¿Cómo se podría gestionar mejor la ayuda? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, vamos a ver que tenemos algunas palabras marcadas en más oscuras, ¿no? Estas son las llamadas palabras claves. Estas palabras me van a servir y yo tengo que utilizarlas dentro de la respuesta, ¿sí? ¿Okay? Tengo que hablar un poco de los desastres naturales, cómo son. Tengo que hablar de qué son países, organizaciones, políticas, el comportamiento de las personas, todo lo que conforma un país, el territorio, ¿ok? Hablar de la ayuda humanitaria, ¿qué es la ayuda humanitaria? ¿Cómo funciona? Las donaciones de medicamentos, de dinero, capital recaudado, recursos, ¿no? Agua, comida enlatada, pañales de bebés, que son afraldas, en fin, todas las cosas que se pueden donar en situaciones de desastres naturales, ¿no? Y aparte de las palabras claves, tengo que ver las ideas claves. Por ejemplo, no siempre la ayuda es todo lo eficaz que cabría pensar. O sea, puede haber problemas de corrupción, de desvío de fondos, de malversación del dinero, ¿sí? Y nos hacen algunas preguntas. Estas preguntas yo las puedo utilizar en mis respuestas dentro de mis argumentaciones. ¿Son útiles las donaciones? ¿Cómo se podría gestionar mejor la ayuda? Con estas dos preguntas yo puedo hacer dos argumentos, un argumento con cada pregunta. Y esos argumentos pueden estar
bien sólidos, si hacemos 2 buenos argumentos sólidos, no necesitamos hacer más argumentos que eso, ¿sí? Es mejor hacer 2 buenos argumentos que hacer un montón de argumentos todos fracos, todos débiles ahí, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué es la opinión? La opinión es mi punto de vista, lo que yo pienso, pero está sustentada por un argumento, ¿sí? Y una propuesta o solución, ¿ok? La opinión siempre es sobre un tema de interés público, ¿ok? Un tema de interés público no es sobre la vida de nadie. Cuando opinamos sobre la vida de las personas o de los artistas, eso es fofoso, eso es chisme, ¿ok? Pero cuando hacemos opinión sobre temas de interés público, entonces ahí sí estamos dando nuestra opinión argumentada y con propuesta de solución. Dentro de estos argumentos es bueno colocar datos. Para eso tenemos que ver documentales como el que vimos ayer sobre el agua, ¿sí? Sobre la contaminación plástica, artículos, en fin. Hay mucha información en internet sobre todos los temas del cielo. Hablar de lo positivo del asunto, de lo negativo, colocar ejemplos, todo esto forma parte de lo que es una sólida argumentación, ¿sí? ¿Ok? Y bueno, finalmente tenemos que colocar una propuesta o solución de cómo se podrían mejorar las cosas, ¿sí? Así es como se estructura un texto de opinión, ¿ok? Muy bien, luego vamos a ver el ejemplo. Quiero explicarles ahora la opción 2, ¿sí? Luego vamos a ver el ejemplo de los 2 textos y los vamos a comparar. Entonces, en la segunda opción, ¿sí? Vamos a ver que tenemos una situación diferente, ¿no? Porque aquí vamos a escribir una carta formal. Entonces, usted es cliente habitual del Café Olímpico. Esta va a ser mi situación. Y no está conforme con el cierre del mismo. O café vai fechar. Você não gostou, tem que falar disso, desse problema, ¿ok? No está conforme con el cierre. Lea la siguiente noticia. ¿Cuál es la noticia que voy a leer? Mi texto de estímulo. Esa es la noticia. ¿Ok? Y escriba una carta dirigida a la relación del mundo ñ en la que incluya un encabezamiento y una despedida. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí, los motivos, ¿qué es lo que vamos a escribir, no? ¿Qué tienes que escribir? Primero vas a escribir tu encabezamiento, ¿no? Que esto no aparece en las instrucciones, ya vamos a ver. Después de escribir el encabezamiento, que es lo primero, vamos a escribir los motivos de nuestra inconformidad. ¿Por qué por qué que você no gustó de esa noticia? ¿Sí? Después de, ¿qué otros problemas pueden generarse con esa medida? Além do fechamento, que es lo que está aconteciendo con café, o que más podría ser feito para resolver eso? Propuestas, 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 ¿ok? Después vamos a tener que hacer la alternativa de solución. Aquí es donde vamos a hacer nuestra propuesta realmente, ¿no? Aquí vamos a plantear todos los problemas que se generan y aquí vamos a generar esas propuestas. Después tenemos que decir o manifestar la respuesta que esperamos de las autoridades. ¿Ok? Esta respuesta no es que, yo espero que me respondan. No, no, no. Tienes que decir qué respuesta esperan realmente. ¿Sí? ¿Ok? Y por último, vamos a hacer una despedida. ¿Sí? ¿Ok? La despedida va a ser nuestro último punto. ¿Qué pasa aquí? En estas instrucciones, que tenemos que seguir el orden de las instrucciones para respondernos, también tenemos que invitar a nuestro lector. ¿Quién va a ser nuestro lector? En este caso, a equipe dos jornalistas de novo. Escribir para el periódico Mundo Ñ. Para ellos es mi texto, a ellos debo escribirles. ¿Ok? Muy bien, pero fíjense, esto de incluir un encabezamiento, incluir una despedida e invitar al lector son partes de una carta formal como género textual. ¿Ok? Es parte de la estructuración de los mensajes, de cómo se hacen los mensajes en español. Tampoco aparecen en las instrucciones. Ustedes ya deben saber cuando vayan al examen si van a hacer la carta o si van a hacer la opinión, cuáles son las cosas que no aparecen en las instrucciones, pero que ustedes deben hacer.
¿ok? Que es esto de lo que estamos hablando. ¿Vale? Muy bien. Ahora, en el texto de estímulo también vamos a tener algunas palabras claves. Vamos a leer el texto de estímulo, ¿no? Cierre del Café Olímpico. Los ciudadanos en general están inconformes con el cierre del mítico Café Olímpico, lugar donde se reúnen las grandes personalidades del mundo del arte y de la literatura. El cierre se produce por la falta de fondos de los propietarios para realizar las renovaciones necesarias que demandan las autoridades locales para que puedan seguir funcionando. Ou seja, não tem dinheiro, o café vai fechar porque eles não conseguem fazer as reformas que pedem as autoridades e bom, você tem que falar que não gostou disso e como você faria para resolver. Palabras claves. Cierre del mítico Café Olímpico. Mítico es un adjetivo, ¿no? Ah, que es grande, que es legendario, que es famoso, etc. Histórico. Personalidades del arte y la literatura, muchísimas, pintores, escultores, artistas, bailarines, cineastas, fotógrafos. Un montón de gente podemos incluir aquí, ¿sí? El cierre se produce por la falta de fondos, no tem dinero, no tem dinero, no tem como. Para realizar las renovaciones necesarias. Las renovaciones no son para que fique bonitiño, no, no es para que todo esté bien, esté perfecto y se vea mejor, no, es porque lo necesitas. Y podemos relacionar una cosa con otra. Por ejemplo, si es un mítico, un lugar mítico, así como famoso, histórico, legendario, puede ser que sea un lugar viejo y tenga problemas de estructura, y tenga problemas de techos, de canos, de agua, de caños, de electricidad, etcétera, y sean cosas que haya que reformar para que se ajusten a las exigencias de la municipalidad de hoy en día. Entonces, por eso es que serían necesarias las renovaciones, ¿no? Pero como esto es una situación hipotética, aquí tenemos que imaginar, usar la imaginación y pensar y construir una historia propia. Ni siquiera tiene que ser verdad todo lo que decimos, pero podemos crear una historia y hacer nuestra respuesta, ¿sí? Entonces, bueno, las autoridades locales son las que piden esas reformas, ¿sí? Muy bien, vamos a ver acá. Acá vamos a tener un ejemplo también de la carta, ¿sí? Bien, esos son los dos ejercicios. Ahora les voy a mostrar el ejemplo de la opción 1, que es la opción de la carta, ¿sí? Para los que están en casa, les voy a pedir que pausen el video y lean el texto. Nosotros vamos a leer el texto acá, ahora, ¿sí? Y después vamos a hablar de la estructura del texto. Estructura de esta carta. ¿Cómo se estructura? ¿Sí? Ya leímos el texto, vimos que siguen las instrucciones. Ahora vamos a ver cómo funciona esto, ¿sí? ¿Ok? Entonces, vamos a tener aquí, por ejemplo, ¿sí? El saludo, que es un saludo formal porque es una carta formal. ¿Ok? Estimados periodistas del mundo ¿sí? Después vamos a tener el encabezamiento o introducción del tema, ¿sí? Fíjense que se le dedican unas líneas a explicar cómo inicia este tema. Luego da su opinión. Luego hace un primer argumento, un segundo argumento, una conclusión donde incluye una propuesta y una invitación al lector, ¿sí? Y finalmente una despedida. Bien. Vamos a ver que tenemos marcadores de tiempo como desde hace unos años. ¿Okay? Por ahí deben haber otros marcadores de tiempo, pero solo está marcado, ¿sí? Verbos y estructuras verbales, hay, ha vuelto, cabría pensar, son, deberían controlar, puede existir, están, ¿sí? Conectores. Es decir, sin embargo, opino que aun cuando, aunque generalmente, pero lamentablemente, por una parte, por otro lado, finalmente, fíjense que estos son de organización, ¿no? Por una parte, por un lado, finalmente, ¿sí? Pero también, ¿sí? Pero idea contrapuesta, también para adicionar información, ¿sí? Verbos en subjuntivo, ¿sí? Sea, haya, pueda existir, tengan, escriban, ¿sí? Vocabulario del texto de estímulo y de las instrucciones, es decir, el mismo vocabulario de la estructura del ejercicio, ¿ok?
periodistas del mundo N, desastres naturales, terremotos, tsunamis, volcanes, solidaridad. No siempre la ayuda es todo lo eficaz que cabría pensar. Es una frase completa que le da como un giro completo al ejercicio y es la que me dice qué es lo que está pasando con esos recursos y por qué es importante hablar de eso. Son útiles las donaciones y algún argumento. ¿Cómo se podría gestionar mejor la ayuda? ¿Sí? ¿Okay? Fíjense, por ejemplo, en el tema de invitar al lector. Fíjense lo que dice aquí. A ver. Finalmente, creo que es bueno que haya más información sobre estos temas. Hay todavía demasiadas personas que no están al corriente de lo que ocurre en el mundo, porque la información no siempre llega a todo el mundo. Por eso, espero que tengan en cuenta mi carta, ustedes, periodistas del mundo N, y que escriban más artículos sobre este tema. Aquí está invitando al lector y está proponiendo que la información es importante como un mecanismo para hacer que funcione todo lo que hablamos arriba. ¿Sí? ¿Ok? Fíjense que el argumento 1 es una de las preguntas. ¿Cómo podemos saber si son útiles las donaciones? ¿No? En el texto nos decía, ¿son útiles las donaciones? Y el segundo argumento nos dice, ¿cómo se podría gestionar mejor la ayuda? A ver, entonces, acá, ¿cómo se podría gestionar mejor la ayuda? ¿Sí? Entonces estamos hablando de los dos argumentos elaborados a partir del mismo planteamiento del texto. Recuerden que en estos textos nosotros debemos utilizar el mismo vocabulario del planteamiento del ejercicio. ¿Sí? Muy bien. ¿Hay alguna duda en este texto? ¿Alguna pregunta acá? ¿No? Igual todo esto lo tienen en el material, después lo pueden revisar, lo pueden leer bien con calma, pueden volver a ver el video, pausarlo, ¿ok? Acá se escribieron exactamente 300 palabras, ¿sí? En este texto, un texto completo, ¿bien? Y fíjense que mantiene su estructura, ¿no? Mantiene una estructura que la misma estructura la dan las instrucciones del ejercicio, ¿bien? Muy bien, vamos a ver ahora el ejemplo de la tarea 2. Para las personas que están en casa, pausan el video y leen el texto, ¿ok? Nosotros vamos a hacer la lectura acá también en la clase en vivo. Muy bien, estructura. Entonces, estructura de carta formal, saludo formal. Luego, en la primera parte, en el encabezamiento, presentamos el problema y la primera instrucción, los motivos de mi inconformidad con ese problema. La segunda instrucción, ¿qué otros problemas pueden generarse con esa medida? Alternativas de solución. ¿Qué se puede hacer para mejorar eso? Respuestas que esperamos de las autoridades. Fíjense que aquí en las respuestas decimos qué respuesta esperamos, que puedan darle un crédito, que puedan realizar las renovaciones, porque es un lugar de interés público, ¿no? No solamente me quedo en decir que espero que las autoridades nos ayuden, no, no, no. ¿Qué respuesta nos quiero que me den ellos? ¿Ok? Esto es muy importante porque es parte de la interacción del ejercicio. ¿Ok? Después la invitación a los lectores. Ustedes, que son un medio muy conocido, también pueden ayudar escribiendo más artículos sobre esta situación. ¿Ok? Y la despedida, ¿no? Finalmente. Entonces, fíjense que aquí este texto tiene unas 292 palabras. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a tener marcadores de tiempo. ¿Ok? Desde hace 20 años, hace 20 años, desde 1946, por ejemplo, ¿sí? Verbos y estructuras verbales, va a cerrar, si no estoy conforme, deberían pedirlo, tienen, es, va a afectar, si soy, existe, debe ser, puedan realizar, puedan ayudar, o sea, hay muchas estructuras verbales, ¿sí? Conectores, pues, además, para, por eso, condicionales, sí, los propietarios, ok, seguramente, por otra parte, por último, aquí tenemos organizadores, ¿no? Los propietarios, por otra parte, por último, está organizado el texto, ¿sí? Verbos en subjuntivo, que tenga, que pueda, que sea,
que puedan realizar, que pueden ayudar, que puedan darle, verbo sustituir, y vocabulario para la interacción, ¿sí? Periodistas del mundo ñ, que es para quienes va dirigido el texto, cliente habitual del Café Olímpico, he leído en su periódico. Esto es la situación. Recuerden el planteamiento del ejercicio. Tenemos que hablar en esos mismos términos, ¿no? En el planteamiento nos dice, usted es cliente habitual del Café Olímpico y no está conforme con el cierre del mismo. Bueno, eso mismo vamos a decir en la respuesta. Soy cliente habitual del Café Olímpico, pues voy a hacer café hace 20 años. He leído en su periódico que va a cerrar y no estoy conforme con esa situación. Estoy utilizando a mi favor, hablando desde mí como primera persona, con los mismos planteamientos del ejercicio. Y esto es súper importante porque les da change, ¿no?, de interacción y de que ustedes entendieron el contexto del ejercicio y lo que están respondiendo. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, las palabras claves: mítico, artistas y escritores, los propietarios, dinero, el gobierno, algo para ayudar, las renovaciones, ¿ok? Todas esas son palabras que están dentro del planteamiento del texto, del ejercicio para hacer el texto. Este texto tiene 292 palabras. Está bien porque está sobre los 250 y por debajo de las 300 palabras. Es un número óptimo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dentro de esta prueba, lo que se les recomienda es planificar. Planificar sus respuestas. Es recomendable que antes de ir a la prueba, estructuren los textos con ideas, con recursos lingüísticos y el vocabulario que se va a emplear en cada caso, dependiendo del contexto del ejercicio. O sea, ustedes pueden ir a la prueba con textos tipo preprontos, ya siguiendo más o menos una estructura, con los verbos que pueden utilizar y que pueden encajar o ajustar a cada uno de los temas. ¿Okay? No huyas del tema. ¿Qué quiere decir eso de que no huyas del tema? Es importante ceñirse al tema y responder lo que se le está preguntando claramente. ¿Qué es eso de responder lo que se le está preguntando claramente? O sea, ustedes no van a responder lo que ustedes quieren. Ustedes van a responder lo que el ejercicio les está pidiendo. Y para eso tenemos que hacer esto de la interacción. Utilizar los verbos que ellos nos piden. Utilizar palabras del mismo planteamiento. Seguir la estructuración. Utilizar palabras claves del texto de estímulo. Utilizar las ideas claves del texto de estímulo. Esto es súper importante, ¿sí? En cuanto al tiempo de escritura, hay que tener una idea clara de cuánto tiempo nos está llevando a escribir de 100 a 150 y disminuirlo a 10 minutos, ¿sí? Y cuánto nos está tomando escribir de 250 a 300 palabras. Recuerden que para este último ejercicio vamos a tener 40 minutos, entre 35 y 40 minutos, dependiendo de cuán rápido ustedes hagan el primer ejercicio, ¿ok? Aquí es importante estrenar escribiendo los textos, ¿okay? Llevando el tiempo con un reloj o un cronómetro para hacerlo cada vez en un menor tiempo. Eso es entrenar, ¿okay? Hacer los textos tomando el tiempo para ver cuánto tiempo me está tomando escribir cada número de palabras. Recuerden repasar o estudiar el vocabulario frente a mensajes, ¿okay? Y practicar en el demo simulador, que yo les di el link, que pueden entrar ahí a hacer esto, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Algo que no haya quedado claro con este examen? Profe, Dime. você vai corrigir as tarefas 4 e 5 da aula passada? Sí, claro. Si me las dejaste en el Classroom, yo te lo puedo corregir, claro que sí. ¿Ok? Rujas é fujas? Ujas? É fugir-se. Fugir, del verbo huir. No huya. Você não fuja. Sim? Prof, Muy eu tenho bien. uma dúvida. Qual que é a diferença de usar o aqui e o acá? Aquí se usa más en España y en el Caribe, y acá se usa más acá, en Argentina. Certo. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Bueno, si no tenemos más por este tema, vamos a dejar esto aquí y con esto cerramos
las explicaciones de cómo se hacen los ejercicios del examen, ¿sí? ¿Ok? Solamente eso, ¿vale?